Me indican por favor si pueden ver la pantalla. Deberían de poder ver una pantalla en blanco. Correcto. Ok. Ok, entonces vamos para la parte número 2. Esta parte no es tan grande como la anterior porque en realidad lo que vamos a ver es nada más un poco sobre la función de diseño de experimentos, pero como experiment, uy, pero va a ser más que todo a nivel teórico. No vamos a ver nada práctico para esto. Nada más un pequeño detalle, pero nada más para que lo aprendan. Entonces, ¿pueden ver dónde estoy rayando? Sí, Ok. Entonces vamos a ir con algo que se llama DOE, Design of Experiments o diseño de experimentos. ¿Qué es un diseño de experimentos? Bueno, no es algo muy fancy, como suena el nombre. Bueno, al menos yo cuando empecé a estudiar esto hace muchos años, yo pensaba que un diseño de experimentos era algo rajadísimo, donde se metía un montón de químicos y un montón de información y uno salvaba el mundo. En realidad, se puede llegar a tener cosas así muy tuanis, pero no es tampoco para tanto. O sea, en pocas palabras, un diseño de experimentos es que yo tengo harina, huevos, digamos colorante, azúcar y las demás cositas que no sé para hacer un queque, porque si yo lo hiciera, compraría todo ya en la mezcla hecha. Pero digamos, si ustedes quieren tener la mezcla perfecta, ustedes van a comprar un montón de ingredientes. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner, digamos, van a ir experimentando. Para uno van a poner una media taza de harina, van a poner un huevo, van a poner un cuarto de colorante y 2 cucharaditas de azúcar. No sé, estoy inventando obviamente porque no sé cómo hacerlo así, mano. Entonces le sale un queque. Y bueno, y la temperatura, cosas que afectan van a ser temperatura, molde, marcas de lo que estemos comprando, etcétera, etcétera. Entonces le sale un queque. Luego lo vuelven a hacer otra vez, y lo vuelven a hacer otra vez, y lo vuelven a hacer otra vez. Y así constantemente hacemos varias veces el mismo queque cambiando esto. ¿Por qué podemos cambiar esto? Porque esto se maneja por números. Al final de cuentas, si no se maneja por números, no se puede trabajar. Digamos, podremos hacer un diseño experimento con la felicidad de las personas. Sí, sí se podría medir el nivel de serotonina de la persona en ese momento. Entonces, todo se puede hacer hasta donde lo podamos pasar a números. En el momento que algo no se puede pasar a un número, entonces no se puede trabajar en un diseño de experimentos. Ahora, lo que no se puede medir no existe. Entonces, en realidad, todo deberíamos de poderlo mover. Y aquí vamos a tener varios queques y vamos a ver cuál es la mejor en combinación. Ahora, resulta que es un poco complicado hacerlo a mano, o sea, o hacerlo a ojo. Como decir, bueno, de todos estos, este es el que mejor me gustó y esta es la combinación que más me gustó. Pero podría haber sido que había una combinación que pertenecía a este, otro a este, otro a este y otro a este, que eran diferentes partes de la combinación para llegar a la mezcla perfecta, pero no lo sabíamos o no lo entendíamos. Y cuando se hacen los diseños de experimentos, las primeras veces solamente se hace así, a ojo, y se hace en la agricultura. Ahí es donde todo nace. ¿Cómo lo hacen los agricultores? Llega un señor agricultor muy inteligente y dice, voy a poner aquí tal producto, aquí tal producto, aquí tal producto y aquí tal producto. Y empiezan a ver la misma matita, cómo crece. Y ahí va creciendo la matita. No sé si ustedes alguna vez han visto, bueno, para algunas producciones de algunas hortalizas y otras cosas, hay personas que tienen luces especiales, tierra especial y etcétera, etcétera. Todo eso se lleva a conocer gracias a estos diseños de experimentos en donde entonces se empieza a ver qué es exactamente lo que más sirve. Aunque como les dije anteriormente, simplemente se tomaba por medio de visión y yo decía, bueno, esto es lo que me dio mejor producto. Pero tal vez me hubiera dado un mejor producto si yo hubiera combinado partecitas de cada uno. Entonces alguna persona ahí un poquito volada
y se le ocurrió hacer algo numérico con esto y ver cómo lo hacía numéricamente. Entonces, llega la persona y dice, bueno, voy a tener de experimento, voy a tener experimento 1, 2, 3, 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Pero ¿cómo sabía esa persona que tenía que hacer 8 experimentos? Resulta algo que se llama factores y algo que se llama niveles. Para poder saber cuántas combinaciones tienen que hacer de los productos existentes, vamos a ocupar factores y vamos a ocupar niveles. ¿Qué son los factores? De lo que yo puedo modificar, los huevos, la harina, el tiempo, es cosas que yo puedo modificar, entonces esos son mis factores. ¿Qué son los niveles? Al nivel que lo estoy poniendo. Digamos que en uno uso un huevo de codorniz, en el otro uso un huevo de gallina y en el otro uso un huevo de tortuga. Entonces son niveles porque son tres tipos diferentes. En temperatura uno 10 grados, otro 20 grados y otro 30 grados. Entonces se espera que vamos a hacer un experimento que entonces que tengan como esto alineado y que no digamos 1, 1, 10 y 20 y 30 porque entonces ya empieza a crear un poco de bulla. O sea, sí se puede, no es lo más correcto, más sí podríamos hacerlo. Nada más que no tratemos de evitar ese tipo de cosas, porque eso nos puede llevar a un poco de confusión después dentro del experimento. Entonces, a la medida de lo posible, tratar de que los experimentos siempre sean de igual número en factores. Es decir, si aquí tengo dos diferentes tipos de factores, aquí son los huevos, y voy a utilizar tres tipos de huevos, que eso serían los niveles, entonces que también utilicemos tres tipos de temperatura. Bueno, entonces esta persona dice, a ver cuántas corridas necesito, entonces utiliza la matemática normal, y dice, yo tengo tres cosas que afectan mi producto. Yo tengo tres cosas que afectan mi producto. De estas tres cosas que afectan mi producto, yo necesito saber cuál es la combinación perfecta de estas tres. Ahora, yo voy a tener dos niveles por cada uno de estos productos. ¿Qué son las cosas que yo puedo cambiar? Entonces dice que es la presión, la concentración y la temperatura. Y que esto me da un producto químico. Y que el producto químico se ha afectado por estos puntos. Ahora, hay una parte estadística, eso por dicha no entra de niveles de hacer un examen, o sea, nada más es como de reconocimiento, pero para esta clase no. Ay, me equivoqué. Eh, lo que existe es saber si puede afectar o no algún tipo de factor. Por ejemplo, que pusieron, bueno, ¿y cuánto de bicarbonato se necesita? Y que el bicarbonato no sea necesario, o sea, al final de cuentas, no de más ni menos. Entonces no habría ningún inconveniente con eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llega la persona y dice, bueno, tenía tres puntos que los borré por error, que eran temperatura, presión y concentración. Y teníamos dos niveles. Los niveles los vamos a dejar abajo y los vamos a elevar al número de factores que tenemos. Entonces, aquí es nivel y aquí es factor. ¿Y cuánto da? 2 a la 3. Eso es igual que decir 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Entonces, ese es el número de corridas o de experimentos que yo tengo que hacer para que los factores se mezclen con cada uno de los niveles o viceversa, cada uno de los niveles se mezcle con cada uno de los factores. Entonces la persona hace la corrida las 8 veces. Anteriormente, antes de la era tan digitalizada que tenemos hoy en día, la persona tenía que ver a mano cuáles eran las posibilidades que existían. O sea, ya sabía matemáticamente que tenían que haber 8, entonces aquí tenía que organizarlo. ¿Qué tenía que decir la persona? Bueno, si son dos niveles, eso quiere decir que puedo uno negativo y uno positivo para no poner los números. Entonces yo digo, bueno, entonces yo tendría que decir uno negativo, otro positivo, uno negativo, otro positivo,
uno negativo, positivo, negativo y positivo. Y aquí tiene que ser exactamente lo mismo. Negativo, y aquí lo vamos a ir poniendo. La persona ahí decidió cómo lo ponía. Afortunadamente, cuando lo hace uno en Minitab nos tira el acomodo y es más fácil porque sabemos cuál es la línea que sigue. Pero aquí lo tenía que ver la persona de qué era lo que le hacía falta. Cada uno de ellos tiene que pasar por negativo, cada uno de ellos tiene que pasar por positivo y así constantemente. La idea es no repetir y cada una de las interacciones que nosotros tengamos van a ser diferentes. O sea, la corrida 1 va a ser diferente a la 8. Si fueran iguales, no tendría un sentido y no sería una corrida, sería una repetición, que sería una repetición de algo ya existente. Entonces, con este nos daría bastantes datos. Ahora, si nosotros utilizamos más experimentos, más corridas, generamos algo similar al teorema del límite central. En más muestras, mayor se parece a lo que sucede en la realidad y reducimos la bulla o el riesgo de que estemos tomando una opción incorrecta. Riesgo siendo alfa, recordando esa parte de riesgo. Entonces llega la persona y ya calcula cada uno de estos. Llega aquí y dice, bueno, el resultado que me da esto en mi químico es un 55%, un 77%, puede ser dureza, factibilidad, duración, lo que quieran imaginarse. Esto nada más es como por el ejemplo. 73, 56, 80, 51 y 73. Entonces esos son los resultados. Pero seguimos en lo mismo, dice la persona, bueno, yo tengo los resultados, pero ¿de qué me sirven los resultados a mí si no tengo ni la más remota idea de cómo los puedo utilizar? Entonces, qué hace la persona? Tiene que subtraer la información matemáticamente para dividirlo entre el punto A de información y el punto B de información. Entonces, ¿cómo lo hace? Llega la persona y dice, bueno, la fórmula para poderlo hacer, tenemos que hacerlo repetido uno por uno. Es los positivos menos los negativos, obviamente aquí se sumarían todos los negativos, dividido entre el número de veces que se repite. Pero ojo, no es que se repite, si ustedes ven aquí se repite 8 veces, pero ese no es el número correcto. El número correcto es 4. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se repite el positivo en cada línea? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces se repite el negativo? 1, 2, 3, 4. Igual para este, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces es el número de repeticiones que hay, pero de positivo y negativo. Por eso deberíamos de tener una equidad en los números también que estemos trabajando, porque si no va a darnos extraño el dato. Va a haber un pequeño punto de ruido más grande. Entonces hagamos el primero. El primero sería el resultado positivo 77 más resultado positivo 73. Estamos trabajando con temperatura más el positivo 80 más 73. Entonces sería 77 más 73 más 80 más 73 menos, ¿cuáles son los negativos? El primero es 55, 47, 56 y 51. Entonces, menos 51 más, este se pone entre paréntesis para que pueda hacerlo bien en la calculadora, 47 más, 56 más, 51, cierra. El resultado de todo esto lo divido entre 4, que ya vemos por qué, y nos da 23,5. ¿Qué significa esto? Como nosotros, ¿por qué pusimos el positivo primero y no el negativo? Tal vez algunas personas se vayan a porque es la forma en que se hacen primero paréntesis, luego se hacen multiplicaciones, divisiones, luego se hacen sumas y restas, que sería el orden lógico. En este caso no. Nuestro orden lógico es un poco diferente en relación con esto. Nuestro orden lógico es, si yo subo la temperatura al punto máximo, ¿cuánto aumenta este porcentaje de acá en mi producto? Entonces, este es el resultado. El resultado me da positivo. Hay veces que me puede dar negativo. Entonces, ¿qué quiere decir que me da positivo? Y el resultado es un porcentaje, por cierto.
que cuando yo aumento la temperatura y lo pongo en el punto positivo, el resultado final me puede aumentar hasta un 23.5%. Si yo lo hubiera puesto al revés, hubiera puesto los negativos menos los positivos, me hubiera dado que al bajar la temperatura y utilizar la temperatura inferior, reduciría, porque en ese caso me daría negativo, no el mismo dato, pero negativo. Estaríamos reduciendo el porcentaje de nuestro producto en un 23.5. Ahora, como lo redujimos a un 23.5, ya tenemos el primer dato. 23.5. Vamos aquí. Este no es. 23,5. Si nosotros llegamos y lo hacemos con los demás, nos van a dar -6 para el que es de presión y para el que es de concentración nos va a dar un 2. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Como en este caso yo todas las sumas las hice positivas para tener una parte lógica, entonces quiere decir que si nosotros ponemos la presión al punto máximo, más bien vamos a tener una pérdida del 6% en nuestro producto. Ahora, si nosotros la dejamos en el nivel inferior, ¿qué sucede? Nuestro producto aumenta un 6%. Ojo entonces que a veces podemos pensar que al subir todo sube y al bajar todo baja, y no, a veces es inverso. Al bajar algo puede subir y al subir algo puede bajar. Espero que se entienda el concepto. Y la concentración, si lo cambiamos lo subimos al máximo, me da un 2% extra. ¿De qué nos sirve ese tipo de cosas? Bueno, primero identificamos cuál es la combinación perfecta. ¿Cuál es la combinación perfecta? Temperatura positiva, presión negativa, concentración positiva. Esta es la combinación perfecta o la que mejor me da rendimiento sobre el producto que estoy desarrollando. Em, Esto se le llama full factorial o factorial completo. Como ven, no es muy complejo, es en realidad sencillo de realizar y de pensar. Para un examen a nivel de certificación, muy probablemente les podrían poner los datos y ustedes tendrían que sacar cuál es el mayor y cuál es el menor. Y solamente al hacer la fórmula, muy sencillamente lo pueden determinar. En realidad, esas partes son muy fáciles. Para la mayor parte del examen, todo lo que es experimentación, es puro, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Es solamente teoría, más que todo lo que se les va a preguntar. Se les va a preguntar eh, sobre qué son los full factorials, se les van a preguntar sobre qué son los bloques, qué son bloques, pero es más que todo teórico. Entonces la parte teórica, eso no lo vemos aquí, eso lo vemos para la preparación del examen, porque no tendría mucho sentido empezar a leer teoría. Pero eso en sí, eso es lo que busca el diseño de experimentos. Hay otros que son más sencillos, como los grecorromanos o los bloques y otros tipos de bloques, que se me fueron el nombre en este momento, que igual es simplemente el ver las combinaciones y el ver la información. Suave para ver si tengo aquí un dibujito que les iba a enseñar. Entonces, ¿preguntas hasta acá de esta parte? De aquí ya estoy dándole vuelta. Hay que repasarlo. Sacamos un toque rápido, entonces a veces se pierde uno. No, pero en realidad, bueno, ahí está la grabación, pero en realidad es muy sencillo. O sea, al final de cuentas, nada más tienes que saber que es diseño de experimentos, combinar datos. ¿Y cómo sé cuántos datos combinar? Porque dependiendo del nivel de datos, va a ser el que va a estar como número estable y el número que va a ser nuestro factor es el número que, aquí hice el lapicero, es el número que va a quedar hacia arriba. Entonces, digamos, aquí teníamos dos niveles, que se queda estable abajo, y teníamos tres factores, que se va arriba.
2 a la 3 son 8 experimentos y nada más que los colocamos la forma en que tenemos que hacerlo. Si lo estuviéramos haciendo a mano, lo más fácil es positivo, negativo, positivo, luego sabemos que este es negativo y vamos ahí acomodándolos de manera que no haya repetición y de esa forma lo vamos a hacer. En Minitab simplemente se pone la información y lo calcula por uno, pero para niveles de examen sí necesitan saber más bien qué es lo que nosotros estamos trabajando o hacia dónde van las cosas. Eh, Tenemos luego resultados que nos pueden dar como este tipo. Este es casi que el mismo ejemplo. Vean, bueno, no es el mismo ejemplo porque no, creo que no tiene los mismos datos. Ese tenía otros. Para ver si usé los mismos. Segundo para ver. Esto fue otra presentación que hice. 5.5. No, no es el mismo. Ok, este es otro que tenemos, otra forma de ver los datos, exactamente lo mismo, nada más que este sería a nivel, perdón, este sería como en un nivel cubo y también el sistema, ¿por qué no me deja? Perdón, es que no me deja ni siquiera modificarlo. A ver qué pasa. Listo. Bueno, será este. Para este de acá, entonces, bueno, deberían de estar viendo el pointer. Aquí tenemos igual presión, temperatura y concentración, siendo 1 el positivo o el mayor, menos 1 el negativo. Aquí igual 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces, ¿qué son los datos de acá? Son los datos de respuestas que nos dan las combinaciones. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es una combinación correcta, podríamos irnos directamente a los números, al número más alto, que en este caso de acá sería este de acá. Entonces, este sería el número más alto del yield, me parece, o este de acá. Entonces, estos dos podrían ser iguales. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Que yo puedo tener la concentración negativa o positiva y el procedimiento me daría el mismo resultado. Eso quiere decir la concentración no es tan importante en este punto de acá, porque eso me lo está diciendo el mismo dibujito, al menos por la parte de la concentración, o sea, el cambio es mínimo. La temperatura podríamos dejarla alta. Vean que no son los mismos datos, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan de por qué los resultados que nos dieron anteriormente tal vez no van de la mano con estos que les estoy presentando aquí. Pero, para ver, de hecho, sí están bastante parecidos, qué vacilón, porque los datos que les acabo de explicar, que no sé qué los hice, los datos me daban que la presión era lo más importante, o sea, la presión o la temperatura. Un segundito nada más para buscar dónde está el dato. Sí, en el ejemplo que les pasé, la temperatura era lo más importante, o sea, el que hicimos juntos, en este también. Entonces aquí está la temperatura, siendo el positivo el más importante. La presión debería estar negativa para que esté dentro de este mismo eje. Y la concentración no va a tener mayor variación, pero para que esté en el eje específico debería estar negativa, para que esté exactamente en este eje. Ahora, si entramos en este eje, la temperatura debería estar positiva, la concentración debería estar positiva y la presión tiene que continuar negativa. Si vemos el ejemplo que les pasé hace un rato, les puse hace un rato, me parece que sí era el mismo. Si vemos esos datos, vemos que la temperatura debe quedar positiva
la presión negativa y la concentración positiva. La concentración, vean que la diferencia es de un 2%. Por eso es que en este caso de acá que les estaba enseñando hace un minuto, este de acá, vean que la concentración es indiferente con estos de acá. Si eran los mismos datos los que usé. Entonces, ¿se entiende cómo leer el cubo? Dependiendo de lo que nos estén pidiendo, vamos, si nos están pidiendo el mejorar la rendición, mejorar algo, es aumentarlo. Si están pidiendo disminuir algo en específico, tendría que ser muy específica la pregunta, tenemos que entender que es el dato menor. Entonces, si nosotros estamos buscando el dato menor de aquí, el dato menor de este sería este 55 que está aquí, es el dato menor. ¿Cómo tiene que estar la presión? ¿Positiva o negativa? No sé, yo estoy muy enredado ya con el cubo. El cubo es muy sencillo de leer. Nada más tienes que Para aumentar sería negativa, ¿no? Me equivoco. la presión, La presión. no positiva, porque ve que está abajo, Ya. aquí está el uno. El uno es positivo, el uno está aquí. Este uno le pertenece a esta línea de acá. ¿Cuál sería la temperatura si queremos llegar a esta? ¿Negativa o positiva? Tendría que ser negativa, porque está de este eje. Entonces, sí se puede confundir un poco, sí entiendo que puedan entender. Este uno está aquí y está aquí. Y este es también. Es simplemente como leerlo. Al principio puede ser un poco confuso leerlo y por eso es que se presenta la segunda fase de poder leer las cosas. Este es el mismo cubo pero separado. ¿Cómo tiene que ser la temperatura para subir algo? Positivo. ¿Cómo tiene que ser la presión? Preferiblemente negativa, aunque no tiene mucha interferencia. ¿Cómo tiene que ser la concentración? Preferiblemente negativa, pero no tiene mucha diferencia. Pero lo que más afecta es la temperatura. Eso quiere decir que eso debería de ser lo que se cambia principalmente. Si nos devolvemos al cubo, aquí simplemente vamos a buscar el dato, dependiendo si la pregunta se dirige al dato más alto o al dato más bajo. En este caso, si buscamos el más alto, eh, el más bajo, sería este de acá, este 55 de acá, que va con esta temperatura negativa, que va con presión positiva. Veamos este de acá. ¿Cómo tiene que ser la temperatura? Negativa para bajar. ¿Y cómo tiene que ser la presión? Positiva para bajar. Porque si yo hubiera puesto la presión positiva, negativa, más bien hubiera subido. Entonces, en este caso, bajo la presión. ¿Cómo tiene que estar la concentración? Perdón, me fui. ¿Cómo tiene que estar la concentración? La concentración tendría que estar positiva. Va a esa línea. Ahí va la concentración positiva. Como ven, no es tan difícil leerlo después de que han entendido o han leído este gráfico de acá. Ahora, sobre la actualidad, ¿cómo lo van a utilizar y dónde lo van a utilizar? Es muy difícil, así extremadamente complejo que ustedes lleguen a utilizar esto. De hecho, tal vez uno de cada 100 que ve diseños de experimentos lo puede llegar a utilizar, porque esto se utiliza más en laboratorios, en tipos de trabajo más como de descubrimiento, como de ciencia, de creación de nuevos productos específicos con mediciones específicas. Es muy difícil que ustedes lleguen alguna vez a utilizarlo alguna vez en sus vidas. Esto lo pueden ver para el examen y les puedo asegurar que tanto de los que he entrenado como de los que conozco, a nivel de Six Sigma Black Belts, puede ser que nunca he conocido uno que tenga que utilizarlo realmente. Ni de los que han trabajado en industria médica, nunca he tenido ninguno que me diga, mira, tuve que utilizarlo para tal cosa. Nunca me ha pasado. Nunca he escuchado a ninguno. No sé si ustedes han trabajado con diseño de experimentos anteriormente, pero al menos yo no conozco a nadie, ni entrenados, ni amigos, ni colegas, ni nadie que lo utilicen. Por eso es
Esto se mete en el libro porque el libro fue hecho en los 80 cuando se pensaba más que todo en el área de industria manufacturera y que todo era más de ese tipo de, o sea, más esa tendencia, pero ahora Costa Rica a nivel de servicios que ustedes lleguen a utilizar esto, imposible. En servicios hay una que otra manera donde lo podrían trabajar. O sea, si quieren trabajarlo moviendo personal, moviendo entrenamientos, moviendo, o sea, sí se puede utilizar, no es que no se puede utilizar, sí se puede utilizar. Ustedes pueden cambiar en vez de temperatura, presión y concentración, pueden ver otras cosas diferentes. Sentar a una persona a la par de la ventana, darle más breaks que a otra persona, darle un confite en la mañana. O sea, cosas así que parecen absurdas, pero al final de cuentas son factores que ustedes pueden ir cambiando y ver cómo trabaja la persona, digamos, decirle buen trabajo a 3 personas y a otra persona no, y a irlo variando. Entonces ustedes pueden sacar cuál es la mejor forma de que ustedes pueden trabajar con sus colaboradores, que en servicios pueden trabajar, que podría mejorar un call center, pueden hacerlo, no les digo que no, pero que lo haga alguien, nunca he visto a nadie que lo haga. O sea, ya hablando así muy, muy sinceramente. No sé si tienen preguntas. Es vacilón porque muchos perfiles de puestos nuevos en la industria médica en- lo solicitan. No sé para qué, pero sí, sí, sí lo solicitan. Sí he visto esto, pero que yo te sea honesto, no, ni siquiera los Sí, ingenieros que sí, sí. conozco. O sea, los que Sí, es conozco de vacilón. Baxter y los que conozco de esta que está en Cartago, que se me fue el nombre, que hacen válvulas del corazón, eh, nunca, bueno, he hablado con ellos sobre el tema y me dicen que no, que en realidad diseño de experimentos nunca lo han utilizado. Sí, probablemente el conocimiento nada más. Que lo apliquen, difícil. Sí, yo sé que en Discovery, o sea, hablando sobre descubrimiento de nuevos productos químicos, tal vez como por ejemplo la efectividad de la vacuna contra el coronavirus, tuvieron que haber hecho un diseño de experimentos para ver cuáles eran la combinación perfecta que iba a ayudar a combatir el virus. Yo me imagino que por ahí tuvieron que haberse ido hasta cierto punto, pero ya es un nivel de trabajo diferente y un puesto de laboral diferente y algo muy distinto. Y les aseguro que no usan Six Sigma, es muy difícil, pero sí usan el elemento de estadística de diseño de experimentos. Pero de nuevo, va dependiendo del rol y todo, pero nunca he visto a alguien que lo use aquí. ¿Vos has visto a alguien que use, porque vos sos de industria médica, alguna vez has escuchado a alguien que lo utilicen? He escuchado gente de Boston que los que trabajan con materiales, evaluación de materiales. Ah, bueno, pero ves, ya eso es algo químico, ya es algo un poquito más numérico de combinación o de experimentación. Ya ahí Sí, me depende imagino que mucho. los que trabajan con investigación y desarrollo, puede que sí lo utilicen. Sí, ahí sí te puedo comprar que ellos lo puedan utilizar, pero son mínimos. No, Ahora, igual, usan el Minitab y murió el tema, ¿verdad? O sea, simplemente interpretan. sí, Minitab ustedes nada más agarran, copian, pegan, le dan correr y les da todo el resultado. Es más, la nueva versión de Minitab interpreta ahora los resultados por ustedes. La nueva versión dice dónde está el error, cuál es el error, qué tipo de error, o sea, a nivel de estadístico. Entonces ya ni siquiera tienen que analizar eso. Pero es Imagínate. bueno que lo sepan, más si todo, si piensan hacer el examen en algún momento, sea este o sea otro de ASQ, les preguntan como nivel teórico general de cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que ustedes tienen que entender nada más, cómo funcionan las cosas. No sé si tienen Eso alguna consulta después, sobre el tema. eso después se repasa, Andrei, ese tipo de cosas antes de los exámenes. Sí, para el examen sí lo vamos a ver. Sí les voy a poner preguntas y todo para que ustedes puedan pasar el examen. Sin embargo, el examen no les van a preguntar algo así como más de lo que yo ya vi numérico, no les van a preguntar más que eso. Les van a preguntar cosas teóricas, eso sí. Y perdón, les pueden poner un gráfico igual a este y les pueden preguntar sobre esto específicamente, que ustedes den el resultado, pero más que eso no va a suceder para nivel de examen. Ya si Perfecto. ustedes quieren, es más, en el libro de ASQ, el capítulo de hecho lo tengo aquí enfrente mío, este capítulo de diseño de experimentos trae 15 hojas dedicadas al diseño de experimentos
pero de ellas solamente numéricas 2 hojas de las 15 y lo demás es pura teoría. O sea, no tiene nada en particular. Entonces, por eso no se tienen que preocupar como de... Y generalmente las preguntas son las mismas a lo que siempre he escuchado, que cuál es el factor, que cuántas corridas son, que, o sea, cosas muy básicas que pueden sacar perfectamente, que vamos a ver dentro de la preparación de exámenes. Perfecto. No sé si tienen alguna consulta o duda del tema. De, de momento, no, sería bueno repasar el video otra vez para ver dónde sale todo bien, pero ahí al final le logré agarrar el toque al cubo, entonces sí, sí, es relativamente sencillo. Sí, en realidad lo que impresiona es ver el cubo. De hecho, si uno llega a una exposición, no de servicios, en servicios más bien uno queda como el peor de las personas por juega de vivo, pero en industria médica uno quedaría como así, impactando con este tipo de análisis diciendo, más es que hice un análisis de Q, me da tal resultado. Ahí nadie se lo vota a uno, a no ser que sea una persona que sepa de este tipo de procedimientos, pero en servicios nunca lo usen porque nadie les va a entender, a nadie le va a gustar no entender y van a sentir que ustedes fueron muy arrogantes al poner tipos de diseños que nadie entiende. Por eso en servicios siempre dice con paretos y cosas sencillas. Ok, entonces, bueno, hasta acá llega la parte de mejora. Em, Les iba a preguntar, la última vez que nos reunimos les había pedido que hicieran como su forro de fórmulas, se hicieran toda la información y la tuvieran a mano, etcétera, etcétera. ¿La hicieron? ¿Pudieron tener el tiempo para hacer eso? Si yo sí saqué las fórmulas en una hoja aparte. Ok, es bueno que siempre tengan todo eso. Creo que les había comentado que pueden tener lo que ustedes quieran para el examen, para los que lo vayan a hacer, pero que todo tiene que estar empastado. Es la única regla que tiene sobre las hojas. No pueden tener hojas sueltas, tienen que ser hojas, o sea, todo tiene que estar empastado o en cuaderno o en libro. Lo demás no importa. Como nos habíamos retrasado una semana para porque la semana pasada no pude reunirme, entonces también retrasamos nada más una semana para empezar la otra semana con la preparación del examen. Entonces ya la otra semana empezamos bien con la preparación del examen. La otra semana no vamos a ver la parte de control todavía, simplemente vamos a empezar con la parte de preparación de examen. Y hasta la siguiente vemos la fase de control. Entonces, para que lo Perfecto. sepan, la otra semana nada más nos conectamos para hablar un poco sobre el examen. Les doy la tarea, les doy unas lecturas que tienen que hacer y las lecturas que les voy a dar son textuales, nada del otro mundo. Pero ya la otra semana entonces empezamos a hablar sobre la preparación ya más del examen, para que sepan. No sé si tienen una consulta o algo antes de que terminemos la clase del día de hoy, ya que ya vimos todo lo de control. Andrés, yo quería ver si me daban unos 5 minutos nada más para hablar del proyecto. Sí, sí, claro. Yo nada más tengo una duda, pero es en la página. Vieras que andaba buscando todos los documentos que había subido, pero no sé por qué no lo ¿Cuál, logro encontrar. Antes lo encontraba. cuál Era el documento? libre, No el está que era libre. un PDF. Sí, sí, Dame un segundo para fijarme. pero vieras que no lo encuentro y no sé, ya lo perdí. Lo había bajado hace un rato, pero de ahorita estoy intentando buscar otra vez los documentos y no encuentro nada. Dame un segundo para fijarme.
Es el último libro de la lista, creo. Sí, es el último libro de la lista. Sí aparece todavía. Entras Pero igual, sí. en Ujú. recursos, ¿eh? ¿No? ¿O a dónde está exactamente? No, recursos gratuitos es o sea, para enseñar. ¿En qué opción está? Vos le das clic en, suave, vos te logueas normal. Uf, Le das clic en membresía. Te vas a cursos. yo creo que ya lo encontré en biblioteca, ¿es? Sí, en biblioteca virtual. Ok, Calidad, ok, Six Sigma y el último libro. ok, perfecto. Muchas gracias, muy bien. Ok. No sé si tienen alguna otra consulta, sino para quedarme con Pablo.